Arcesat, abogado constitucionalista que está en comunicación con nosotros para analizar un poco cuáles son los alcances, ¿no?, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia hoy. Eduardo, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza y Nicolás Lantos te saludan. Buenas noches, los saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, Eduardo, ¿qué es lo que opinás? Vos dijiste que esto es un disparate jurídico el que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, no se expidió sobre la cuestión de fondo, estamos a días nada más de dos elecciones ejecutivas importantes en Tucumán y en San Juan, y decidió suspenderlas, digamos. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren a partir de ahora y qué implica esto? Bueno, yo entiendo que las decisiones que ha tomado la Corte en esta, una acción de amparo, la otra una acción declarativa de certeza, son absolutamente nulas e insanablemente nulas. ¿Por qué? Porque primero, para registrar una candidatura e imprimir las boletas, interviene la justicia electoral de la respectiva provincia. Bueno, yo debo suponer que el superior Tribunal Electoral de la provincia de Tucumán y de San Juan ha autorizado las candidaturas. Por lo tanto, si alguien quería impugnar por entender que violentan una cláusula de la Constitución provincial respectiva, el camino correcto era recurrir esa decisión de la autoridad electoral provincial ante la Cámara Nacional Electoral, que tiene competencia en todo el territorio de la nación. Y si aquí tampoco es oído el quejoso, tiene la vía del recurso extraordinario federal para llegar a la Corte. Lo único que no puede suceder es lo que se ha hecho. Es decir, que se haga una especie de bypass, que ni siquiera es per saltum, para excitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un supuesto que no es de los que autoriza la intervención directa de la Corte Suprema, para que emita este pronunciamiento cautelar en el que la Corte forzosamente ha incurrido en prejuzgamiento, con lo cual ellos mismos han quedado inhabilitados para cualquier hipotética sentencia de fondo. Es decir, ellos han dicho, no, está mal, esto afecta a las provincias, sus constituciones y el principio de que la autoridad republicana tiene periodos acotados de mandato. Por supuesto, no examina a los jueces que son designados vitalicios, ¿no? Y en eso no se meten. Bueno, y emiten este pronunciamiento que tiene un claro sesgo de favoritismo, que quebranta las competencias de las provincias, que hay que recordar además, como lo dice la propia Corte Suprema, que son instituciones de derecho público previas al nacimiento del Estado-Nación República Argentina. Entonces, en este rimero de contradicciones, lo que yo aconsejo es que los representantes electorales de las boletas afectadas presenten un recurso de revocatoria y nulidad de este pronunciamiento, pidiendo que se forme una corte de conjueces y que, como va a estar suspendido entonces la decisión de esta corte, que sigan adelante con el comicio como corresponde, y después, si es que no hay un pronunciamiento previo, devendrá cuestión abstracta la decisión que pudiera tomar este u otro tribunal integrando a la Corte Suprema, que tendría que ser por elección, por sorteo de los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Lo que no se puede admitir es que la Corte se considere un poder supraconstitucional y que haga y deshaga a su antojo, sin prestar atención a ese deber de obediencia a la supremacía constitucional del cual debieran ser los supremos custodios. Eduardo, para sintetizar, estás diciendo que, en tu opinión, este domingo tanto tucumanos como sanjuaninos deberían poder ir a votar normalmente. Dejando impugnada la resolución de la Corte con estos argumentos que brevemente he reseñado, y valiéndose de la decisión que haya adoptado la autoridad electoral provincial. Bien, está claro. Tengo entendido que en este momento hay una reunión, un diálogo entre los gobernadores, no solamente los de las dos provincias que fueron objeto de este fallo, sino todos los gobernadores peronistas del país, justamente para decidir los próximos pasos a seguir. Otro tema que se cuestionaba hoy respecto a esta decisión es que, habiendo en curso un juicio político,
contra estos miembros de la Corte Suprema de Justicia e impulsado por algunos de los gobernadores que forman parte, digamos, o que están siendo impugnados en este fallo, los jueces en realidad no deberían haber tomado la decisión y deberían haberse apartado por encontrarse ante un caso de enemistad manifiesta. ¿Cómo lo interpretás? Es correcto el argumento, pero yo creo que aún es más fuerte para separarlos el tema de que han incurrido al dictar estos pronunciamientos cautelares en un prejuzgamiento forzoso sobre el fondo de la cuestión, porque los argumentos, lo poco que desarrolla en los respectivos fallos, dicen que no están en condiciones de competir porque han agotado las posibilidades de las respectivas cláusulas de las constituciones provinciales. Con eso podrían haber dictado una sentencia de fondo, pero no, prefirieron embarrar un poco más la cancha y dictarlo como medida cautelar, reservándose dictar en algún momento una medida de fondo, pero mientras tanto le provocan un demérito político inmerecido a los candidatos a la justicia electoral provincial y, lo que es más importante, dejan de oír lo que los pueblos quieren decir el día que depositan su voto en la urna. Y Eduardo, ¿cuál crees que es el mensaje entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Porque incluso a aquellos que presentaron las medidas cautelares les llamó la atención el tema de los plazos. Vos ponés este condimento, ¿no? Que ellos podrían haberse expedido sobre la cuestión de fondo y decidieron no hacerlo. Recién conversábamos y Nico también traía a colación que esto puede interpretarse como un mensaje también para Cristina, porque la Corte Suprema te puede voltear incluso una elección entera a menos de 5 días de su supuesta realización. ¿Cuál crees que es el mensaje que están intentando dar los cortesanos con estos movimientos? Bueno, yo no creo que puedan impugnar a Cristina porque tiene la presunción de inocencia, una jerarquía constitucional incuestionable en cualquier tratado o manual de derecho constitucional. Pero claro, tratándose de esta Corte, pudiera ser una posibilidad porque ya está visto que no son muy respetuosos del texto constitucional. Pero creo que la respuesta debe ser enérgica, debe situar a la Corte en su lugar y que la Comisión de Juicio Político que está examinando la conducta de estos ministros de la Corte tiene que tomar ahora esta barrabasada institucional que han incurrido para agregarla como causal nueva de mal desempeño o posible comisión de delito, ¿no? Eduardo, en varios medios durante la tarde se recordó que existen algunos antecedentes similares a estos casos que se dieron en la última década, el caso de Río Negro, el caso de Santiago del Estero también, y una tercera provincia que, si no me equivoco, es La Rioja. ¿En qué se diferenciaría en todo caso la decisión de hoy de aquellos antecedentes? Que a quienes impugnaron en aquellos casos arrancaron por la autoridad judicial electoral de la respectiva provincia y llegaron a pronunciamientos de la Corte Suprema por vía de recurso extraordinario federal. Yo no digo que no pudieran tener razón o derecho a ser oídos los que quieren impugnar esa candidatura, pero que lo hagan por las vías y procedimientos establecidos primero en la justicia provincial y luego, si entienden que hay mérito para recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario federal, bueno, que lo ejerciten. Lo único que no pueden hacer es lo que hicieron, es decir, ir por una vía directa pretendiendo excitar la competencia originaria de la Corte en un caso que no es ostensiblemente de competencia originaria. Recordemos que tampoco emplearon el per saltum, que en su momento podrían haberlo articulado, no lo articularon. Bueno, y obliga la Corte encantada de recibir estos planteos para una vez más demostrarse que son el poder en última instancia. Y esto es en lo que han incurrido, en considerarse en una autoridad supraconstitucional, ¿no? Las manifestaciones de dirigentes de la oposición que de alguna manera transparentan cierta, digamos, por lo menos coincidencia política, ¿pueden tener efecto jurídico o deben ser leídas solamente desde una perspectiva política? Lo que muestran es la etiología de estas resoluciones.
La forma en que habló Patricia Bullrich respecto a estos pronunciamientos, atribuyéndose prácticamente el mérito de los mismos, demuestra que han estado detrás de esto y en un momento en que además tienen una circunstancia muy comprometida por las revelaciones de esta secretaria del diputado Milman, que evidentemente los complica en una conducta de encubrimiento respecto de un atentado magnicida enderezado contra la vicepresidenta de la Nación. Bueno, obviamente que van a buscar cortinas de humo, y esta es una de ellas, seguramente, para intentar desviar la opinión pública de esto que, repito, tiene gravedad institucional, que es la vinculación de funcionarios del PRO, de la mayor jerarquía, vinculados con la producción del atentado que pudo acabar con la vida de la vicepresidenta de la Nación, cometiendo un magnicidio y un crimen institucional inocultable, ¿no? Eduardo, te hago la última. Si llegara a suceder esto que vos planteás, que las provincias, los candidatos hacen un planteo contrario a lo que manifestó la Corte y las elecciones efectivamente se realizan el domingo con Mansur y Uñac en sus respectivas boletas, ¿qué puede pasar, qué puede hacer la Corte Suprema de Justicia ante esto que me imagino considerarían un incumplimiento? Bueno, creo que nada, porque se va a decir que se convirtió en una cuestión abstracta, porque el pueblo de la provincia, que es el titular de la voluntad popular y por lo tanto su mandato es irrecurrible, acaba de ungirlos, en el caso gobernadores, por el término que indica la constitución provincial respectiva, y la cuestión de bien abstracta. Pero repito, lo importante es no ceder a estos chantajes institucionales, porque en ese caso no tenemos ni poder judicial, que ya sabemos que está perforado, ni constitución nacional vigente, ¿no? Eduardo, te agradecemos un montón por estos minutos, que termines bien la noche. Hasta pronto. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.